La de este próximo viernes en Madrid es una reunión importante porque el Gobierno de Navarra y el Ministerio de Industria se han dado cita con representantes de la multinacional BSH con capacidad de decisión, ha dicho el propio consejero de Industria del Gobierno de Navarra esta misma mañana. El Gobierno que dice también va a tratar de revertir el anunciado cierre de la planta de Esquiroz. Y entre otras cosas dice el Ejecutivo Foral porque ese anuncio no viene motivado por cuestiones económicas, ya que nunca ha entrado en pérdidas la multinacional de electrodomésticos, al parecer. BSH, Sundegi o el traslado de sedes fiscales a otras comunidades como Madrid por parte de empresas afincadas en Navarra, como las panaderas Taberna o Berlis, han llevado a la Cámara Navarra de Comercio e Industria a ofrecer un dato. Del total de empresas que se marchan de nuestra comunidad, la mitad lo hacen por motivos fiscales. Lo dijo ayer en esta casa el propio presidente de esta institución, a quien ven en imágenes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bueno, pues frente a este dato, otro, el que ha ofrecido precisamente el Gobierno de Navarra esta mañana, diciendo que el pasado año, según el Instituto Navarro de Estadística, se crearon en Navarra, en la comunidad foral, 900 empresas frente a 100, en el entorno de 100, que se liquidaron. Comenzamos este dilema de comienzos de año, de 2025. Así que queremos saber en este programa de hoy cómo pintan las cosas en el sector industrial de Navarra. Ana Elizalde, de Unión del Pueblo Navarro, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, ¿y vosotros? A este primer programa de 2025. Feliz año. Feliz año, claro que sí. También le deseamos un feliz año a Javier Lecumberri del Partido Socialista. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias. Igualmente para todos. Y bienvenido. Feliz año también para Laura Aznal de Euskal Herria Bildu. Gabón, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Laura? Gabón, buenas noches, muy bien, con las pilas cargadas. Con las pilas cargadas. Feliz año. Igualmente, claro que sí. Y lo mismo para Mikel Asiain de Geroa. Gabón, buenas noches. Feliz año. Gabón, igualmente para ti, para todo el equipo de esta emisora y desde luego para todos los telespectadores, no me sale la palabra, todos los telespectadores y telespectadoras. Muy bien, Miquel. Bueno, pues vamos en primer lugar a conocer qué es lo que dijo anoche para ponernos un poquito en contexto. Es el presidente de la Cámara Navarra de Comercio e Industria en una entrevista que concedió a esta casa, al programa Cara a Cara, en donde de alguna manera dio a conocer la opinión que tiene sobre cómo están las cosas, qué se está haciendo y por qué se está haciendo en Navarra en el sector industrial. El presidente de la Cámara de Comercio de Navarra asegura que faltan infraestructuras porque no hay inversiones. Eso es ganas de poner dinero encima de la mesa. Y pone el foco en la clase política. Yo creo que tienen presiones entre partidos políticos que se apoyan en el Parlamento, son muy dispares. Va más allá y ve un claro responsable. A Bildu no le interesa la autopista. No interesa el tren de alta velocidad. Sin embargo, en el País Vasco no actúan igual. También tenía palabras para UPN. Hay que dejar de criticar y siempre apoyar cosas positivas. Siempre con un interés, que es Navarra. Yo me sacrificaría por Navarra. Javier Taberna tiene claro cuál es el camino que tiene que seguir nuestra comunidad. Una ley de reindustrialización absolutamente disruptiva. Y para hacer eso tenemos que ser valientes. Me preocupa que el sector industrial ahora no esté a la altura. Esta era la fotografía del tejido empresarial que hacía de Navarra. El 50% de las empresas que se han ido se van o al País Vasco o a Madrid. Eso significa que se van por una condición. Esas, un 50%, que es mucho, que es por el tema fiscal, fundamentalmente. Apuesta por un sistema fiscal más atractivo. No a los mismos subirles los impuestos, sino aumentar la cifra de contribuyentes. ¿Cómo se hace eso? Con más empleo y con más empresas. Relata también las bondades de Navarra y entre ellas sostiene la importancia de avanzar en el Canal de Navarra. Tenemos agua, tenemos capacidad de todo y tenemos una industria agroindustrial transformadora del agro fantástica. Ese es un sector importante pero hay que consolidarlo. Con 34 años de trayectoria al frente de la Cámara de Comercio, admite seguir con la misma ilusión para atraer proyectos y llegar a más gente. Bueno, pues el consejero de Industria del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, ha respondido a estas palabras que pronunciaba el propio presidente de la Cámara Navarra y ha ofrecido otro dato, el del Instituto Navarro de Estadística, que hablaba de que el año pasado se crearon 900 empresas, se liquidaron en torno a 100 y ha indicado además que la fiscalidad de la que tanto se habla, y hablaremos también en este programa, es solamente una parte más de la fotografía sobre la industria en nuestra comunidad.
vamos a ir con cuidado con las informaciones que se lanzan, sin que éstas estén, digamos, corroboradas por datos, por hechos. En este sentido, sí que le puedo responder que el año pasado en Navarra, y son datos del Nastat, se crean cerca de 900 nuevas empresas y apenas se disuelven 100. Es decir, yo creo que son datos también que reflejan que hay un dinamismo en el mundo empresarial, más allá del hecho repetido fiscal. Así que así es como pintan las cosas. Unos dicen unas, otros dicen otras. ¿Qué se dicen en esta mesa? Ana Elizalde. Bueno, pues yo creo que el principal problema de este gobierno es no querer ver la realidad de lo que está ocurriendo y de estar aplicando unas políticas que son radicales, y lo siento mucho, está aquí presente Bildu, ya se defenderá, pero unas políticas que están condicionando mucho, porque llevamos 5 años con este gobierno de la señora Chivite, pero anteriormente también, que están condicionando el devenir de lo que está siendo el futuro de Navarra, y eso es impepinable. Seguro que nos hablan de muchas cosas, nos hablan de Europa, nos hablan de China, nos hablan del entorno, pero el entorno se construye con muchas cosas. El entorno no se construye únicamente con tecnología, que también, únicamente con formación, que también. El entorno también se construye con inversiones, con conexiones, con tren, con avión, con carreteras, que no tenemos, que llevamos 10 años sin invertir en Navarra. Y entonces eso es un problema. Bildu estando apoyando un gobierno como el gobierno de Navarra, y que no hay otra opción, porque la propia presidenta no estima ninguna otra opción, pues no atrae a los empresarios. Nunca se ha identificado a esta entidad, a este partido político, ni con el progreso, ni con el avanzar, y no se va a identificar ahora. Hemos visto, ayer mismo los conocimos, empiezan a hacer las catas del TAP, y hay boicoteos a las catas del TAP, de gente vinculada a la izquierda abertzale. Entonces, en ese sentido, bueno, pues causa un problema y hace que la inversión no venga. Estamos hablando de inversiones que el año 24 a la Comunidad de Aragón le llegaron 40.000 millones de euros de inversión. Aquí alardeamos, que me parece muy bien, de la fábrica de Movis con 240 millones de inversión y que han dicho que van a ampliar, pero es que la fábrica de baterías que van a hacer en Aragón va a invertir 4.500. Estamos hablando de que no se atraen inversiones porque no se realizan tampoco inversiones aquí. Vamos a hacer... Yo, como he visto el gesto, me he callado. Sí, lo digo por tratar de dar un poquito más también, de espaciar un poquito más los turnos de intervención, porque si no, al final... De acuerdo, pues, sin nos problema. vamos a quedar sin tiempo, por lo menos para una primera exposición que ha quedado meridianamente clara. Señor Lecumberri, adelante. Bueno, pues, ¿qué vamos a decir del Partido Socialista, no? La verdad que son... pues las viejas fórmulas de la derecha de siempre, ¿no? El señor Taberna creo que es un buen representante de esa derecha de siempre, con esos lugares comunes, ¿no? Que venimos oyendo de forma reiterada, ¿no? Bajar la fiscalidad, es decir, ¿quiere decir que hay que bajarle los impuestos a las empresas? A las mismas empresas que luego exigen infraestructuras para poder desarrollar su actividad, que entonces tendríamos que pagar entre el resto de los trabajadores y de los ciudadanos navarros, porque a las empresas se les tendría que bajar los impuestos sobre los beneficios, porque creo que es bueno siempre recordar que los impuestos son sobre los beneficios que obtienen, ¿no? Esa es la fórmula que propone la derecha, pues como digo, la vieja fórmula de siempre, ¿no? Bajar los impuestos, precarizar las condiciones de los trabajadores, liberalizar los despidos, y con eso conseguiremos atraer empresas a Navarra, ¿no? Desde luego esas no son las fórmulas del Partido Socialista, y desde luego además están en contradicción con los datos reales que se están dando tanto por el Nasdaq como por Hacienda, como, por no ir más lejos, en la misma jornada de entrega de premios de la Cámara de Comercio, CaixaBank
donde predijo un 2,5% de incremento económico para Navarra, muy por encima del resto de la Unión Europea, ¿no? Todos estos datos contradicen esos discursos, ya digo, pues un poco viejunos, ¿no? Un poco con las fórmulas de siempre que no han dado resultados. Yo quiero recordar, por ejemplo, ¿no? Cuando se decía que cada 2 puntos que se subía el salario mínimo interprofesional, lo que cobran los que menos cobran, se destruían 50.000 empleos. Se ha subido el 54% el salario mínimo interprofesional y estamos en Navarra en récord de ocupación, 310.000 trabajadores en Navarra, un récord de ocupación en Navarra con más del 50% de subida del salario mínimo interprofesional. Por eso, como digo, las fórmulas que preconiza el señor Taberna, representando a esos intereses que ha habido siempre en Navarra, pues son las fórmulas de que hay que bajar los impuestos a las empresas, hay que tener a unos trabajadores con despidos fáciles y con unas condiciones muy precarias para atraer las inversiones, y justamente con las políticas contrarias, que son las que se están llevando ahora mismo en Navarra, los efectos que se están consiguiendo, a efectos económicos, a efectos de empleo. Quiero recordar cuando una de las grandes fórmulas que preconizaba el señor Taberna y otros que opinan como él era el facilitar el despido, y tras la reforma laboral que se aprobó de común acuerdo entre empresarios y sindicatos, la última reforma laboral, el 20% del total de los contratos que se han hecho en Navarra son contratos indefinidos. Y vuelvo a repetir, porque es un dato importantísimo, 310.000 trabajadores de alta en Navarra, una cifra histórica. Señora Aznal, que su partido pues hacía referencia al propio Taberna, ha hecho referencia la representante del pueblo navarro. Adelante. Bueno, yo soy una mujer muy analítica, lo reconozco, y entonces sí que creo que cuando se habla hay que hacerlo con rigor. Y esas afirmaciones que se lanzan tan alegremente tienen que venir de la mano de datos. Quiero decir que si hablamos de la industria navarra, cuya importancia me gustaría volver a poner encima de la mesa una vez más, porque es el 30% de nuestro PIB, porque ha hecho un referente de Navarra, porque tiene sueldos y salarios con unas cotizaciones importantes, elevadas, que sirven para fortalecer nuestros servicios públicos, pues si hablamos de la industria, llegamos al 30 del 11 del 2024 con más de 84.000 personas empleadas. Esto implica un crecimiento de en torno a un 3% frente a las previsiones que había de un crecimiento de un 1 y pico %. El señor Taberna también dice, ¿no?, que el 50%, es decir, la mitad de las empresas que se van, lo hacen a Madrid o a la Comunidad Autónoma Vasca, cosa por los motivos de fiscalidad. Que cuestiono, y cuestiono mucho, porque eso no está soportado por datos. Y siempre se alude a la fiscalidad, se agita el fantasma del infierno fiscal, y no es cierto. No es cierto, porque el 82% de las empresas de Navarra tiene una tributación mejor que la del resto del Estado. Lo mismo micropymes, lo mismo pymes, y lo mismo en el tipo general, que aunque aquí es más alto que en el resto del Estado, hay una serie de deducciones fiscales en activos tecnológicos, en I+D+I, que hacen que las empresas no tengan un mínimo, y hay muchas que no pagan absolutamente nada. Sí que por parte de la derecha la receta mágica para todo siempre son las bajadas generalizadas de impuestos, y desde luego en Euskal Herria Bildu siempre hemos dicho que los beneficios empresariales vienen a suponer en torno a un 10% del total de la tributación, que la mayor parte de la tributación la pagan las rentas del trabajo. Entonces, el IRPF. Exactamente, estamos muy lejos de la presión fiscal media de la Unión Europea. Y si estuviéramos en esos niveles en Navarra, pues las arcas forales recaudarían 417 millones de euros más al año. Y esa es la realidad, no hay ningún infierno fiscal. Y efectivamente no se puede basar la competitividad empresarial única y exclusivamente en la fiscalidad, porque es una fórmula muy simplista y es un mantra, como yo. Señor Sien, adelante. Pues, bueno, la desventaja de intervenir último es que prácticamente se ha dicho anticipadamente todo lo que voy a decir, pero bueno, creo que es importante remarcar algunos datos que ya se han dicho por parte de los intervinientes anteriormente. Sí que me sorprende, bueno, completamente de acuerdo con lo que ha planteado el consejero Urrujo en la intervención que hemos visto, desde luego. Es decir, es peligroso realizar afirmaciones sobre ninguna base, es decir, sobre papel mojado, porque al final no llevan a ninguna parte, simplemente a poner en unas circunstancias quizás desventajosas a Navarra respecto a otras comunidades, lanzando mensajes
pues, de este tipo sin ningún tipo de rigor, ¿no? Él ha dado datos como la creación de 900 empresas este último año frente a la disolución de 100, frente a la disolución de 100. Y me sorprendían a mí, como creo que ha sorprendido a parte de los intervinientes también, las declaraciones del señor Taberna, alguien que lleva, a mí lo primero que me sorprende es que alguien lleve 34 años en su puesto, en un cargo. La verdad, es decir, bueno, en fin, hay empresas en las que efectivamente estás mucho tiempo, pero ya ocupando un cargo como ese en una presidencia de la Cámara de Comercio, la verdad es que me sorprende. Eso para empezar. Y después me sorprende, no sé si realmente cuando una empresa de Navarra se va, van a él y le confiesan el motivo, porque es decir, ha lanzado que el 50% de las empresas que se van de Navarra es por temas fiscales. Yo no sé de dónde obtiene ese dato, la verdad. Quizás realmente vayan allá y en la Cámara de Comercio digan, pues mire, nos vamos por fiscalidad, por tema fiscal. Algo que me sorprende. Y además sí que es cierto lo que apuntaba Laura Andal, en el sentido de que, bueno, creo que se están comparando churras con medidas. Es decir, comparar la fiscalidad estatal con la fiscalidad de Navarra en el tejido industrial no tiene nada que ver. Es decir, estamos hablando de que el tejido industrial navarro está compuesto en el 80% por pequeñas y medianas empresas y sus tipos impositivos son del 23 y el 19, los nominales. Y en el Estado, a partir de 1 millón, es decir, y aquí a partir hasta 20 millones, estamos hablando de que tributan entre 23 y 19 millones. Y sin embargo, en el Estado, a partir de 1 millón tributan ya el 25%. Por tanto, me resulta un poco difícil de entender que realmente esas empresas, tal y como decía el señor Taberna, se vayan por tema fiscal. Realmente cuestionable. Efectivamente, la industria, ya se ha dicho, constituye uno de los ejes importantísimos de Navarra, el 31% de su PIB. Este año 85.000, se ha alcanzado la cifra de 85.000 empleos en el tejido industrial, batiendo un récord. Hace 10 años recordemos que estábamos en torno a 68.500, con lo cual ese crecimiento ha sido muy importante y aparte el crecimiento del índice de producción industrial este año pasado también ha sido del 10,5%, más a lo que hay que sumar casi un 3% de crecimiento del PIB. Por tanto, los datos son positivos, pese a que sí que efectivamente existe, bueno, pues estamos en un periodo de incertidumbre, pero no solamente a nivel navarro, no somos una isla, es decir, efectivamente incertidumbre hay a nivel navarro, hay a nivel estatal, hay a nivel europeo y ahí tenemos el ejemplo clarísimo de Alemania, donde este año no van a crecer, no han crecido, sino que han decrecido levemente, pero han decrecido un 0,1%. Por tanto, creo que no somos una isla y a pesar de no ser una isla, vivir en un contexto de incertidumbre, los datos son positivos más allá de lo que digan pues, algunos gurús de la economía navarra. Bueno, el caso es que Navarra está trabajando en una ley foral de industria y en el mundo empresarial, en el que se ha sometido ya a una fase de exposición, se está trabajando con los agentes económicos, sociales también. ¿Qué cabe de esperar abro un poquito la mesa, qué cabe de esperar, qué tiene que contener esa ley precisamente para hacer frente a esa incertidumbre a la que aludía el señor Asiani? Abro un poquito la mesa, señora Elizalde. No sé si usted ve con buenos ojos o no esa futura ley, o qué tendría que contener esa futura ley precisamente para hacer frente pues, a todos estos desafíos. Luego hablaremos de BSH también. Pues mire, lo primero yo creo que lo que debería contener una ley de industria que quiere hacer un gobierno es que cuente con el sector, porque se han hecho muchas mesas, se han venido trabajando durante un año, sí, más de un año, porque justo venían de acabar lo que era el plan de industria de Navarra y resulta que ha sido decepcionante para las propias empresas. Y además voy a leer el titular de esta casa cuando presentaron las conclusiones que tenían las entidades empresariales, y es: la ley de industria decepciona al empresariado navarro. Así se titulaba en la noticia de Navarra Televisión. Y eso porque es que falta concreción, hay mucha intención y no hay una cuestión real, y falta ambición. Y lo primero que tiene que tener una ley es ambición. ¿Qué tiene que tener? Pues precisamente una normativa fiscal coherente con lo que se está trabajando. Se tiene que tener unos compromisos de conectividad, de infraestructuras en general, que no la tiene. Tiene que tener unas medidas de arraigo empresarial y de arraigo del talento, que no las tiene. Y claro, aquí dicen,
lo primero que oigo yo, y no me parece justo que estén 3 personas hablando y que las 3 cuestionen a quien opina de otra manera. Es que le han llegado a cuestionar a algunos de los intervinientes hasta de manera personal, de cómo sigue en el cargo. Pero vamos a ver, pues democráticamente y elegido, ya sabrán por qué le eligen las entidades que le eligen. Y no me parece justo no pueden que se ustedes haga. intervenir, quiero decir que... No me parece justo que se haga. Rigor, No, pero yo también pido rigor, porque el dato que has dado tú del 82% de las empresas, lo dijo la presidenta precisamente en la entrega de premios de la Cámara de Comercio de Navarra. Yo he pedido la documentación en la que se sustenta y no tiene la documentación. Son datos que no me los invento yo, son del Departamento de Economía y Hacienda. Es que además creo que se han comentado, las micropymes suponen un 60% del total de las empresas de Navarra. Para estas micropymes de Navarra, la fiscalidad es mucho más ventajosa que en la comunidad autónoma vasca y que en el resto del Estado. Sí, un poco los datos que ha aportado en Navarra 19%, comunidad autónoma vasca 20%, resto del Estado 23%. Para las pymes, Navarra 23%, resto del Estado 25%. Y el tipo general, y lo he dicho, aquí es del 28%, que es más alto que en el resto del Estado, pero también las deducciones fiscales son más altas en Navarra que en el resto del Estado. Por lo tanto, es lo que hablamos del mantra que supone el infierno fiscal. Y es una realidad y yo estos datos no me los invento, son datos objetivos. Los datos son los datos de Hacienda y son los datos que vienen en la ley tributaria. No hay muchas discusiones al respecto. Es decir, frente a lemas, la fiscalidad es un problema, cuando vienen los datos, dice, no, la ley dice que se tributa por esto, que se tributa con este porcentaje, Lo único resulta que quedan de lo que está diciendo desmentidos, que no se le han facilitado esos datos, estaba diciendo ella. Bueno, Pues me han dicho que no existen como tal. Eso es lo que me han Yo contestado. no sé a qué datos se porque refiere los o cómo están los dando. habrá pedido, ¿no? Desconozco la fórmula que le ha pedido, pero hasta ahora los datos que se han dado son datos públicos. No hay Nasdaq, tanto Hacienda, son todos datos públicos. Repito, Nasdaq desconozco no habla qué de tipo... empresas, habla de sociedades mercantiles. Y hace la estadística con sociedades mercantiles del registro mercantil. Y entonces, exclusivamente. Cuando el señor Taberna, o ustedes, por no citar al señor Taberna, hablan de ese infierno fiscal, ¿a qué datos concretos se refieren? ¿De dónde han sacado esos datos concretos, para decirlo? Pues muy fácil. Claro, porque si de no lo hay que datos están pagando las empresas en Navarra, que te lo están diciendo. Bueno, que te lo están diciendo. Quiero decir, Berlis dicen que se fue por cuestiones fiscales y Berlis hace un escrito firmado por la dirección de Berlis diciendo que no tiene nada que ver con la fiscalidad, que es una decisión después de una compra de una multinacional inglesa y decide trasladarse por cuestiones organizativas a Madrid. ¿Ves cómo no queréis ver la realidad? No, la realidad es lo que viene escrito por la dirección de Berlis, ¿no? Y todo lo demás es una manipulación y una tergiversación para llevarnos a los lugares quieren pagar comunes. Impuestos, bueno, pero quieren infraestructuras. ¿Dónde están las infraestructuras con los impuestos que pagan? ¿Dónde están? Bueno, yo creo que se está haciendo un gran esfuerzo por esas infraestructuras. Y yendo a la cuestión de la ley de industria, que creo que es muy importante, y que creo que aquí es donde vamos a ver hasta qué punto estamos todos empujando en la misma dirección de sacar a la industria de Navarra y por el bien y el futuro de Navarra y de los ciudadanos y trabajadores de Navarra. La ley de industria, creo y creemos el Partido Socialista, que es una gran apuesta de esta sociedad, no ya de este gobierno, sino de esta sociedad. Es normal en la fase preliminar en la que se encuentra, que estamos en una fase muy inicial, ni siquiera ha llegado al Parlamento, ni siquiera se ha planteado por parte del gobierno, sino que está en la fase de cocina, como se suele decir. Es normal, bueno, pues que haya ciertos cantos, los sindicatos también han dicho, nos parece que hay pocas cosas, se tendría que hablar más de los trabajadores, el dato que aludía la señora Lizalde es de diciembre de este... La Confederación de Empresarios, en diciembre, que es cuando está acabando los plazos de consultas, pues han sacado su opinión. Claro, es una opinión de parte, ¿no? Es lógico, además, que ellos planteen lo que más les interesa a ellos, que lo hagan pues todas las partes que intervienen. Pero yo creo que por encima de estas cuestiones, y acabo, el tener una ley que coordine todo lo que son infraestructuras, que sí que el Gobierno de Navarra está haciendo un gran esfuerzo en infraestructuras, en datos, en movilidad, en transportes. Por encima de todo eso, que con la estrategia de especialización, de ir a ciertos sectores concretos, coordinando con el tema formativo, la universidad, la formación profesional, que tenga capacidad de dar lo que necesitan las empresas que se quieran instalar. Es decir,
El ecosistema al que hacía alusión el propio Es una consejero ley esta complicada, misma con mañana. muchas aristas, pero que tiene que intentar coordinar todo esto en una única dirección. Y bueno, ahí nos vamos a ver todos en el Parlamento y vamos a ver de verdad las ganas que tenemos de sacar esto adelante. Ahora mismo le doy la palabra a la señora Andal, que quería, Sí, supongo que por alusiones también, por la réplica que le ha dado la señora por dos Elizalde. cuestiones. Sí. Primero por esas en fin, cuestiones personales sobre a las que ha aludido y tal, pues bueno, yo no dudo en absoluto, ni de la manera democrática en que eligen al presidente de la Cámara de Comercio, ni de su valía profesional, no lo pongo en absoluto en cuestión, pero sí que creo en el relevo generacional. Y a eso es a lo que quería aludir cuando he hecho esa mención específica al tiempo que lleva en el cargo. Democráticamente, por supuesto, entiendo que sí. La Cámara de Comercio tendrá sus, digamos, mecanismos para elegir democráticamente a quien preside esa institución. Y, por supuesto, si llevan en el cargo tanto tiempo, no dudo ni muchísimo menos de su valía profesional. Pero, repito, insisto, creo en el relevo generacional y, por tanto, siempre caras nuevas, ideas nuevas vienen bien en cualquier institución. Y respecto al titular, precisamente, respecto del proyecto de ley, de que era, en fin, por parte del empresariado, dicho por esta misma cadena, de que Bueno, era... lo que dijo, en fin, sí, efectivamente recogíais lo que se decía, no lo pongo en vuestra boca, sino que recogíais algo que había dicho el empresariado, que era decepcionante. Bueno, creo que no es nada nuevo en ese sentido, es decir, son decepcionantes todos los años los proyectos de presupuestos y son decepcionantes todos los años los proyectos de medidas fiscales que año a año se debaten y se aprueban en el Parlamento por la mayoría política que hay cada... A más allá de eso, la propia Confederación ha hecho en torno a 175 propuestas. Por tanto, interés han mostrado y desde luego parte de esas propuestas entiendo que se habrán recogido o quedarán recogidas en el proyecto de ley que llegará al Parlamento, y en el Parlamento además ocasión tendremos también nuevamente de presentar parte de esas propuestas que haya hecho el empresariado, parte de otros agentes sociales y parte de los propios grupos políticos que estamos representados ahí. Señora Elizalde, brevemente, porque le tengo que dar la palabra a señora Andal, que me la ha pedido... Sí, yo todavía no he tenido oportunidad de hablar de infraestructuras, claro. Y me gustaría, lanzar la pregunta de: ¿las infraestructuras son progreso, son competitividad? ¿Qué tipo de infraestructuras son progreso? ¿Progreso para quién? ¿Las infraestructuras son progreso o son negocio? ¿Son negocio para quién? Pero como esto da para mucho debate, me gustaría hablar también de la ley de industria, que considero fundamental. Claro. Y lo mismo que parte del empresariado parece que no está nada contento con este primer borrador. Bueno, han sido sus alegaciones, claro. Bueno, claro, es que parte del empresariado cuya única reivindicación es la bajada de impuestos, también tengo que decir, muchos sindicatos tampoco ven con buenos ojos este borrador porque dicen que está excesivamente centrado en satisfacer las necesidades de las empresas y poco centrado en los trabajadores y las trabajadoras. Creo que esta ley puede ser una oportunidad para abordar todos los retos que tiene la industria navarra, que no son pocos, son la digitalización, la descarbonización, el relevo generacional, la siniestralidad laboral, que estamos en rankings, la brecha salarial de género, la precariedad laboral y sobre todo tener como principal objetivo situar en el centro a las personas, a los trabajadores y las trabajadoras y la calidad en el empleo y hacer frente a importantísimas amenazas que tiene nuestra industria hoy en día, como la hiperglobalización y la deslocalización empresarial, que luego podremos hablar del caso en concreto de la empresa SH. Yo lo que sí que me gustaría aclarar, que lo que sí que ha conseguido esta ley es unir a todas todavía no tenemos leyes. Bueno, el proyecto de ley, el borrador del proyecto de ley también, que porque no es una única entidad empresarial la que ha salido. Salieron la CEN, el AIN, la Cámara de Comercio, iba a decir de Contos, ADEFAN, Cooperativas Agroalimentarias, Institución Futuro e ICONS. Quiero decir que representan a un gran sector empresarial, pero también me gustaría decir otra cosa. Estamos hablando de que esta ley abarca todo eso, bueno, buscarlo un poquito, porque no ha habido 100 y pico aportaciones, ha habido más de 300 aportaciones y alegaciones en esta fase. Y por lo que yo veo, porque este es el cuadro resumen que hicieron al principio, no solo está hablando de la fiscalidad también, pero es que estamos hablando, y me imagino que todos habláis con empresas, asistís a jornadas y te están diciendo continuamente que es un problema, y que es un problema no solo ya
para poder hacer inversiones en Navarra, sino para atraer talento a Navarra. Bueno, estamos terminando esta primera parte brevemente, señor Lecumberri. No, yo solo decir que lo primero, creo que no lo veo en el lado negativo, sino en el positivo, que haya habido muchas alegaciones en esta fase previa a que la ley se empiece a negociar. Y segundo, también en esta fase, como hemos vivido en otras leyes distintas en el Parlamento de otras cuestiones que nada tienen que ver, pues es normal que haya enfrentamiento de intereses por unas partes y por otras. Estamos en esa fase, pero yo creo que el propio número de alegaciones que ha habido nos indica el interés que hay en esta cuestión. Y por eso creo que tenemos que hacer un esfuerzo importante de sacarla adelante. Sea siempre Más que alegaciones, y puntualizando un poco a Javier, diría que son propuestas de diferentes agentes sociales, y bueno, yo puedo entender puedo entender que bueno, que por parte del empresariado, como he dicho antes en mi anterior intervención, pues bueno, no la vean con buenos ojos, como tampoco ocurre con los sindicatos. Ocurre con los sindicatos que también cada año pues critican desde su punto de vista, contrariamente al del empresariado, unos están aquí, los otros aquí, critican tanto las medidas fiscales, porque nunca son efectivamente de su agrado, como critican los presupuestos porque también piensan que no contemplan la realidad social de Navarra, etcétera. Es decir, por tanto, pero sí, y ahí coincido también con Laura Dandoante, creo, y lo dijo el consejero, los trabajadores van a estar en el centro de este proyecto de ley, y una serie de medidas que van a permitir, bueno, pues esa mejora de condiciones, sobre todo laborales, referidas al ámbito que vamos a tener tiempo, además, a lo largo de las próximas semanas, meses, de verlo. Pues hablaremos, por supuesto, más veces de este asunto y de esta futura ley. Hacemos una pausa, nada, un par de minutos, y nos metemos de nuevo en esta vorágine de lo que es la industria navarra, el mundo laboral, la deslocalización a la que se referían también en esta mesa con el tema de BSH. Hasta ahora mismo. Bueno, pues aquí seguimos en este dilema que planteamos hoy, comenzando ya este año 2025. Este próximo viernes, por cierto, una delegación del Gobierno de Navarra, encabezada por la presidenta Chivite, por el consejero de Industria Miquel Irujo y la de Trabajo Mari Carmen Maeztu, va a estar en Madrid junto al ministro Jordi Hereu, ministro de Industria, y se van a encontrar allí con representantes de la multinacional alemana de BSH, directivos ya que vienen desde Alemania, para tratar de revertir la situación que se ha generado con el anunciado cierre de la planta de Esquiroz aquí en Navarra. Al menos esas son las palabras con las que ha concluido hoy la rueda de prensa que ha ofrecido el Gobierno de Navarra y el propio consejero de Industria Miquel Irujo. Tratar de revertir la situación generada en Esquiroz. A 48 horas de la reunión y con las Navidades de por medio, el Ejecutivo Foral cree que la intención sigue siendo posible. Nuestro objetivo es el que ya comunicamos, revertir la situación. Indicaba el consejero de Industria que no conoce las causas por las que se echa la persiana de la planta de Esquiroz. Lo que sí sabemos es que no van a poder justificar, digamos, el cierre tal y como anuncian en esa carta por cuestiones económicas, porque no se justifican. Y ponía en valor a Navarra como tierra, además, en la que el 31% del PIB lo genera el tejido industrial. El año pasado cerramos, por ejemplo, con una tasa de empleo industrial récord, 85.000 personas, superando a cualquier territorio. Sobre la posibilidad de generar falsas expectativas a los trabajadores, se pronunciaba Irujo. Nuestra posición clara es estar al lado de los 660 personas que trabajan en BSH y de todos los puestos indirectos que también están en juego. A partir de ahí no nos podemos rendir. Es que tenemos mucho que ofrecer en Navarra. El comité de empresa no participará en el encuentro y ha convocado a la plantilla a una concentración el viernes a mediodía frente a las oficinas. Bueno, pues el comité de empresa que no va a participar, en principio porque no estaba citado, y segundo porque ha delegado en el Gobierno de Navarra pues eso, la situación, y es verdad que el próximo sábado parece que se va a reunir con el propio Gobierno de Navarra para tratar de entender qué es lo que, o tratar de buscar explicaciones a lo que se haya dicho en esa reunión del viernes. ¿Es posible revertir esta situación o no? ¿Cuál es su sensación, señora Lizalde? Hombre, ahí sí que yo no puedo hablar con datos objetivos. Ya. O sea, que ojalá lo consigan, de verdad. Lo digo de todo corazón. Nadie queremos que tenga problemas BSH, nadie queremos que tenga problemas Susundegui,
porque es una tragedia sobre todo para las personas, las familias y las empresas que son proveedoras de estas otras empresas, ¿no? Entonces eso no es únicamente, que ya es mucho para los trabajadores de BSH y sus familias, sino también para otras empresas que se ven afectadas. Entonces, en ese sentido, ojalá lo puedan, pero yo también iría a lo que veníamos hablando antes de la propia ley de industria, de las medidas que se pueden adoptar. Yo creo que en Navarra es que tenemos a una presidenta que cuando estaba en la oposición, que no hace tanto tiempo, aunque le parezca, decía que con Bildu no se podía ni crear empleo ni atraer actividad económica. Y ahora lo tiene de socio mayoritario. Estamos aplicando unas políticas, y no solo la fiscalidad, pero también, que nos alejan las inversiones. En este caso se está refiriendo a Bildu. Ahora le voy a dar la palabra a la señora Aznal, pero mi pregunta es si Bildu tiene algo que ver en esta operación de la propia multinacional. Hombre, en esta operación entiendo yo que tendrá que ver, en todo caso, el Gobierno de Navarra, ninguno de los grupos aquí presentes, ¿no? Vale. Pero sí que se tiene mucho que ver precisamente en ese contexto empresarial que se quiere crear y en esas condiciones empresariales que se tienen que facilitar. Vale. Claro que sí. Señor Lecumberri, adelante. Bueno, lo primero, sin ninguna duda, la preocupación, la solidaridad con los 660 trabajadores y todas sus familias, más todas las empresas auxiliares, trabajadores de empresas auxiliares, eso por delante. A partir de ahí, creo que el esfuerzo que se está haciendo, va la presidenta, van dos consejeros, el ministro, una directora general, secretaria de Estado, perdón. Y ya vienen desde Alemania, porque hasta entonces esta reunión no se había producido. Y dirección de Alemania, efectivamente, como bien dice usted. Y dirección de Alemania, ¿no? Es decir, el esfuerzo que se ha hecho por tener esta reunión y por buscar soluciones, yo creo que es digno de ser tenido muy en cuenta. A partir de ahí, bueno, estamos ante una decisión empresarial de pura deslocalización, pura y dura por cuestiones económicas. Esta es una empresa, lo ha dicho el consejero, que con datos objetivos no tiene pérdidas, sigue teniendo beneficios. El comité de empresa vino a estar con nosotros en el Parlamento. Ya nos venían avisando cómo veían ellos que parte de la producción se iba desviando a Polonia y sobre todo a Turquía, a fábricas de Turquía. Es claro que se quieren llevar para tener más beneficios de los que tienen aquí, y ante eso yo creo que es importante mantener una posición de hay que poner unas condiciones para que resulte, que es de lo que se trata, y creo yo que es para lo que va la presidenta y el ministro a la reunión, para que siga resultando atractivo que las empresas como BSH sigan aquí, pero también es cierto que esto no puede servir, como muchas veces sirve, de excusa para hay que bajarle los impuestos a las grandes empresas para que no se vayan a Turquía, y hay que poner unas condiciones a los trabajadores que sean, bueno, lo peores posibles para que tampoco les interese irse a trabajar. La pregunta es qué se puede ofrecer para que no se vayan, ¿no? Bueno, pero bueno, pues lo hablábamos, no es fácil, ¿no? Pero hay un entorno que hay que darle a estas empresas, que se está haciendo o se está intentando a través de ayudas, por ejemplo, para todo lo que es innovación, lo que sean infraestructuras de aprovisionamiento, de salida del producto acabado, de formación, que tengan suficientes técnicos bien formados para las necesidades que tienen esas empresas. Esto no es fácil, ¿no? Nos gustaría a todos tener ahí, ¿verdad?, las 3 reglas para conseguir solucionar el problema. No es nada fácil, pero sí que creo, al menos y acabo, que se está echando toda la carne en el asador para intentar solucionar este problema que a todos nos tiene muy preocupados, porque por acabar 660 familias preocupadísimas. Y con el empleo indirecto se calcula que el millar de familias. Sí, yo comparto la preocupación y también toda mi solidaridad con los 667 trabajadores y trabajadoras y todos los indirectos, por supuesto, y es un drama. Es un drama. Estamos viendo la cara más cruel de la deslocalización que llevan a cabo las multinacionales. Esto ya venía anunciándose. Ya recordemos que en el año 2005 cerró la planta de Ufesa en Echarri, en el año 2014 cierra ya también la planta en Villatuerta, dejando a más de 1000 personas en la calle, y esto es una deslocalización por fascículos. Efectivamente, todas tenemos la mirada puesta en la reunión que va a tener lugar el viernes en Madrid, pero la clave es que por fin hay un interlocutor válido. ¿Qué quiere decir esto? Que la dirección de Navarra no es interlocución válida.
porque las decisiones se toman en Alemania. En Alemania Euskal Herria Bildu no tiene ninguna delegación todavía, por lo tanto, cuando las decisiones se toman a miles de kilómetros por grandes empresas multinacionales, porque yo quiero recordar que Bosch es una empresa gigante para la cual la línea de electrodomésticos es una minucia, porque se dedica al sector de la automoción, al sector de la máquina herramienta. ¿Y qué es Esquiroz para Bosch? Tenemos una ley para el arraigo empresarial o contra la deslocalización empresarial que no está funcionando. Entonces creo que es una amenaza importantísima la que está afrontando la industria navarra, y es la de las deslocalizaciones. Entonces hay que hacer algo y, bueno, volviendo al tema de la ley de industria, puede ser una buena oportunidad. Hay que exigir contrapartidas a las empresas. Las últimas ayudas económicas públicas a la empresa BSH vienen a ser en torno a 186.000 euros. ¿Qué es eso para Bosch? ¿Qué es eso para Bosch? Pero habrá que pensar en cómo exigir contrapartidas a las empresas cuando reciben facilidades por parte de todos los gobiernos de Navarra, cuando reciben dinero público y cuando reciben todo tipo de deducciones fiscales y ayudas. Entonces creo que es un reto que hay que abordar. Sí. Pues yo también quiero empezar, lógicamente, mostrando nuestra más absoluta solidaridad con los trabajadores y trabajadoras de la planta de Esquiroz. Y con esas 660 familias, porque hablamos de familias, hablamos de proyectos de vida, y esos 400 también empleos, por tanto también familias indirectos que pueden verse truncados si esto llegase al peor de los puertos, que esperemos que no sea así. Porque es que además, en fin, tal y como se hizo, creemos que es completamente denunciable. Es decir, justamente antes de Navidad, con alevosía y nocturnidad, mediante cartas, en fin, sin una interlocución válida, digamos, con el comité de empresas, con unas comunicaciones previas, sin un diálogo previo, ni siquiera, o sea, no ni con el comité de empresa, ni desde luego con el propio gobierno de Navarra, al menos sí veían algún tipo de problema para intentar darle cauce de solución, ¿no? Nunca ha habido... Sí, perdone que le interrumpa. La pregunta que hacía un poco al comienzo, ¿es posible revertir esta situación? Bueno, evidentemente tampoco hay que crear falsas expectativas, efectivamente, pero tal y como se ha dicho, lo ha dicho el propio consejero, la intención del gobierno desde luego es poner todas las cartas encima de la mesa para intentar revertir esta situación. Y si además no hay un problema económico detrás, tal y como ha mencionado el propio consejero, razón de más para que la propia multinacional dé marcha atrás y bueno, y mantenga abierta una factoría con gente muy capacitada profesionalmente, tal y como se ha visto a lo largo de los últimos años. Sí que, y una apostilla, sí que creo que a nivel europeo debe haber un planteamiento global de protección, se ha dicho en muchas ocasiones, de protección a la propia industria europea, pero desde las propias industrias europeas. Es decir, no solamente a nivel político, sino desde las propias industrias tienen que proteger a sí mismas, se tienen que proteger a sí mismas, pero si desde luego llevan producción a países como Turquía, es decir, deslocalizando producción a Turquía, mal irá para la propia industria europea, porque la competencia en ese sentido le vendrá de Asia, le vendrá de Estados Unidos, le vendrá de Canadá, nos vendrá, y poco tendremos que hacer para poder competir, en este caso, pues por ejemplo, con productos asiáticos, ¿no? Es decir, si no somos capaces de normativizar para proteger a la propia industria europea, mal iremos en los próximos años. Yo no tengo mucho más que añadir, porque además yo creo que en este tema, y siendo la reunión que no se ha celebrado todavía, yo creo que hay que ser prudentes y hay que crear un clima de bien recibidos, ¿no? Pero por ejemplo el hecho de confrontación, ¿no? Entonces en ese sentido yo quiero ser prudente. Claro, pero esa reunión, por ejemplo, no es una reunión como lo ha venido siendo hasta ahora, es decir, no es ni una reunión entre el comité de empresa de Esquiroz y la dirección de Esquiroz, ni siquiera poniendo en esa ecuación al propio gobierno de Navarra. Estamos elevándolo ya hasta el Ministerio de Industria, estamos elevándolo también hasta la propia multinacional. Luego, evidentemente no hay que generar expectativas, pero no es una reunión más, ¿no? Bueno, esperemos que no sea una reunión más. Nos dice el consejero que ellos tienen la intención de intentar revertir y he empezado diciéndolo, ojalá lo consigan, ¿no? Porque es una tragedia para muchas familias. Lo que pasa es que las decisiones se toman como se toman, lo decían aquí los distintos, se toman en Madrid, en
en Alemania o se toman en distintos... Y lo que está claro, que la ley de deslocalización que se aprobó hace escasamente 2 años, si no me equivoco, a la vista de lo que Europeo, se debería indemnizar la sirve de multinacional, nada. parece revisable, ¿no? Desde luego. Lo que sí que creo es que, desde luego, se ha hecho un gran esfuerzo para ir hasta el Ministerio, y esta es una gran empresa que tiene pues otras muchas actividades, aparte de la de Esquiroz, en el resto de España, en el resto de Europa, por supuesto, y que en la medida en que esto se eleva a nivel ministerial de Gobierno de España y, por tanto, lo que viene es la dirección central de la compañía, a hablar de las soluciones, poniendo encima de la mesa otra serie de cuestiones, ¿no? Puesto que cuando se está hablando del Ministerio, que se nos escapan absolutamente, yo creo que falsas expectativas no se pueden dar, pero lo que sí que se puede decir es que, sin ninguna duda, se está intentando al más alto nivel posible desde el Gobierno de Navarra buscar una solución que sirva para estas 660 familias más los 400 proveedores. Yo creo que efectivamente Perdona, sí. Sí, no, vale. Sí, yo creo que el más rango nivel de interlocución posible que se está dando en esta reunión, valga la redundancia, que se va a celebrar el viernes, da muestra de la importancia, tanto a nivel del Gobierno de Navarra como del propio Gobierno central, y en este caso de la propia multinacional, que por primera vez manda interlocutores con capacidad decisoria, porque hasta ahora no había sido posible. Pues bueno, yo creo que da muestra efectivamente de la importancia que tiene la misma, ¿no? Pues y no de olvidemos que también tiene empresas, esta multinacional, en Cantabria y en Zaragoza, si no me equivoco, ¿no? Sí, que se dedican a distintos productos, no se dedican todos a los mismos. Sí, pero bueno, pero que también tienen... Que efectivamente el nivel de interlocución, bueno, pues da muestras de la importancia que ha adquirido tanto para el Gobierno de Navarra como para el Gobierno del Estado, y desde luego para la multinacional, al enviar a sus máximos representantes en este sentido. Creo que es importante y que puede dar, cuando menos, o crear, sin caer en falsas expectativas, creemos que puede generar cierta confianza previa dada la importancia que se le ha dado, ¿no? No se habían agotado, en cualquier caso, eso las posibilidades. Yo quería insistir en que el reto es abordar el tema de la deslocalización empresarial, y por aportar un par de datos, esta empresa, BSH, ha ido llevando producción a Turquía, a Polonia, donde ha realizado importantísimas inversiones, pero es que en Turquía el salario mínimo interprofesional es de 572 euros. Y en Polonia el nivel salarial viene a ser un 37% más bajo que, por ejemplo, aquí. Entonces, ¿hasta dónde? Quiero decir, es lo mismo que hablar de a ver en dónde se pagan menos impuestos para que una empresa no se vaya. Es un reto que hay que abordar y hay que hacerlo cuanto antes. El arraigo empresarial, el arraigo con el territorio, la responsabilidad social de las empresas con sus trabajadoras, con sus trabajadores. Y, como digo, la vista está puesta en la reunión del viernes, que viene una interlocución válida a ver qué ocurre. El comité de empresa parece que ha depositado toda su confianza en el Gobierno de Navarra como su interlocutor, y yo desde luego nunca tiraría la toalla. Hay algún antecedente hace 7 años de que el mismo grupo, una planta en situación parecida, pues la vendió a otra empresa, siempre y cuando se mantengan las condiciones laborales, de empleo, las garantías, tanto en niveles salariales como en mantenimiento de empleo. Entonces hay que hacer, por supuestísimo, todo lo posible, porque desde luego hasta el último momento no hay que tirar la toalla. Bueno, vamos a quedar con esta última conclusión, señora Sien, una última conclusión antes de ir terminando. Nada, hilar la intervención de Laura Arnal con la ley de industria de la que hablamos antes. Ha hablado ya de responsabilidad social empresarial, algo que que se destaca precisamente también en esa ley de industria, que se está trabajando, que trabajaremos, que llegará al Parlamento, que tendremos tiempo de debatirla, pero en la que se incide muchísimo en la responsabilidad social empresarial, porque debe ser uno de los máximos pilares del mundo industrial de la empresa. Por tanto, algo que afecta, y que estamos viendo a través de medidas como las que se está intentando tomar en Bosch Siemens, justo lo contrario, la falta de responsabilidad social empresarial, cerrando una nave que funciona perfectamente. Reiterar la solidaridad absoluta con todos los compañeros, con todos los trabajadores. Yo creo que hay que seguir peleando, creo que se está peleando desde el Gobierno de Navarra y desde, por supuesto, las organizaciones sindicales y el comité de empresa. Nunca tiraría la toalla, como bien se ha dicho aquí.
no se pueden crear falsas expectativas, pero no queda otro camino que seguir peleando por mantener el empleo y sobre todo además un empleo que sea de calidad y que sea en unas condiciones dignas para los trabajadores. Sí, ahí sale. Concluimos. Pues yo lo voy a unir un poco con todos los temas que estábamos hablando, ¿no? Porque yo creo que es importantísimo y por supuesto las 600 familias, 660, que no me quiero dejar ninguna, más las empresas proveedoras que estarán pues hasta la reunión que tengan con el sábado y que les trasladen las conclusiones, tal como ha dicho el consejero, preocupados, pero yo sí que exigiría al Gobierno, más allá de los casos concretos de empresas y situaciones concretas, pues más ambición, más ambiciones en esa ley de industria, más ambición a la hora de puestos a hacer una ley de industria, vamos a ver qué pide el sector, qué quiere el sector y qué entiende el sector que necesita, y hacer caso, porque no se les hace caso. Pues aquí concluimos. Gracias de verdad por habernos acompañado en este primer programa del año y seguramente abordaremos claro que sí, esta situación y otras muchas que puedan surgir en sucesivos programas. Gracias y buenas noches, y a ustedes les veo ya la semana que viene con otro asunto que espero sea de su interés. Nada más, feliz semana.